Es que si no me queda cortado. Ahora sí. Clase 7.3, violencia y abuso. La violencia y el abuso, especialmente en el hogar, parecen estar en aumento. Estamos conscientes de que hay mayor cobertura por parte de los medios. Sin embargo, las autoridades creen que los problemas del abuso no solo están recibiendo más atención, sino que están empeorando. Ok, vemos el abuso y la violencia no solo en los hogares en este momento, sino que se está dando en todas partes. Podemos ver las personas que andan en carro manejando, cómo andan violentos, ¿verdad? Peleándose con todo el mundo. La gente se mete, todo el mundo quiere pasar de primero. No les importa si golpean al del frente, y más si tienen un buen seguro. Dice, bueno, no me importa, o si andan en un carro grande, ¿verdad? No importa. La gente quiere venir y pasarle por encima a la gente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Después, otra cosa, la gente camina en la calle y uno lo ve, digamos, si uno pasa por los lados donde hay más gente, la gente no quiere dar campo. O sea, más bien la gente se pone a uno así como al frente, véngase a ver qué es. La gente anda violenta, la gente anda, yo digo, amados, que en ese tiempo se han soltado muchos demonios que estaban atados en el mismo infierno. ¿Verdad? Que demonios que estaban ahí y se han ido soltando y están aquí en la tierra en este momento y están causando gran revuelo por medio del abuso y la violencia. La gente llega donde nosotros los consejeros, violentos, enojados. Es como, ¿y por qué ustedes no me ayudan? Y es que ustedes no me entienden. Y es que ustedes, y es como que si nosotros queremos resolver la vida, tenemos que resolver la vida de todo el mundo. Hoy andaba ahí con mi nuera y con la suegra de mi hijo y veníamos hablando de eso. Cuando somos consejeros, a veces es rudo ser consejero. A mí me ha tocado casos donde, digamos, he topado con personas violentas, que están en un hogar violento, mujeres. Una vez me pasó que un hombre que yo estaba viendo a la novia, vivían juntos, ¿verdad? Este hombre llegó al culto, digámoslo así, ¿verdad? Llegó a la reunión porque quería matarme. Ese hombre llegó a matarme, ¿verdad? Porque él es alcohólico. De hecho, ahora me di cuenta que ya no están juntos. Él es alcohólico y él llegó y él quería pegarme. Pero claro, como mi hermano es tan grandote, mi hermano es uno de los pastores de esa iglesia, ¿verdad? Entonces él, ¿verdad? Él sabía que si se metía iba a ser un problema. ¿Por qué? Porque la persona que es violenta con el que ve débil. Pero con el que se le para al frente bien así, completamente bajan. La persona por lo general que es violenta es una persona que está llena de temores, está llena de traumas. Por eso actúan de esa forma, ¿verdad? Por eso actúan de esa forma porque tal vez su papá fue violento, toda la vida vieron violencia en su casa y no conocen otra forma de vida. Podemos ver las personas que han trabajado que han vivido en la calle, que han tenido que defenderse muchas veces, salen de la droga y muchas personas siempre están a la defensiva. ¿Por qué? Porque tuvieron que vivir un ciclo de vida a la defensiva. Entonces, vuelven al mundo normal y creen que la gente les quiere hacer daño. No es lo mismo un animalito casero que un animalito en la selva, ¿verdad? El animalito casero sabe que nosotros los vamos a defender, que nosotros los vamos a cuidar. Entonces, ¿qué pasa con los hijos de Dios que confían plenamente en Dios? No vamos a ser violentos, porque vamos a confiar que Dios nos está cuidando, que tenemos. Pero la persona que está en la calle solo, la persona que no conoce a Dios, va a andar siempre a la defensiva, pensando que alguien les va a hacer daño. Entonces es como, yo hago daño primero. Antes de que me hagan daño, yo lo hago. Entonces, no es solo la violencia familiar, sino la violencia en general. En general, uno escucha gente a veces que de un pronto a otro se hizo un problema. Y
uno dice, ¿pero qué pasó? ¿Qué dije? ¿Qué hice? A mí me hace gracia, ahí en Instagram hay un chiquito negrito, yo no sé si ustedes lo han visto, y él siempre está con el papá y la mamá, entonces él siempre está hablando como con la maestra, ¿verdad? Son unos videos a mí me gusta mucho verlo. Y entonces le dice, maestra, es que, es que los diferentes tipos de comida, le dice, y le voy a decir, le dice, pero también dice, está la fruta, está esto y está lo otro, pero también comemos maestra, le dice. ¿Cómo? Dice la maestra. Sí, mi mamá dice que por culpa suya, entonces que estamos comiendo maestra, ¿verdad? Y entonces los papás es como, ¡ah! ¿Verdad? O a veces cosas así, el chiquito siempre sale con cosas que él ve en los papás, ¿verdad? Entonces los papás siempre le tienen que cerrar la computadora, ¿verdad? Porque el chiquito siempre está diciendo la verdad. Los que siempre están mintiendo son los papás. Entonces hoy estaba viendo unos que decía, que hablaba de cuando el papá llegaba borracho y el chiquito contándole a la maestra cuando el papá llegaba borracho, entonces el papá nada más le cierra la computadora. Eso pasa hoy en día. A mí me gusta mucho cuando yo doy una terapia, iba a decir, una consejería cristiana, hablar con los hijos. Porque los hijos siempre le van a decir a uno como lo que es. ¿Verdad? Más si están pequeñitos. Se los cantan así rapiditos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En las casas, en los hogares hay violencia, entonces la gente sale a la calle tal vez ya alterado. Es lo que he dicho en otras ocasiones. Mucha gente cree que todo el que llega al culto ahí como están alabando y adorando, no saben todo lo que pasó antes de llegar a la iglesia. Amados, casi que le aseguro yo a usted que el 89% de los que van a la iglesia en familia se pelearon antes de llegar a la iglesia. El 80, yo les digo, y si no es el 99%, y si no es el 99%, tal vez un 1%. ¿Por qué? Porque la violencia está en todas partes. Usted ve en la misma iglesia, usted toca algo, usted se corre y la gente está así de una vez, a la defensiva. Usted, por A o por B, tocó, suave, y de una vez la gente se vuelve como que si estuviéramos en una selva. Triste, pero es una verdad. Es una verdad. Entonces la violencia y el abuso no va a estar solo afuera. No va a estar solo con los mundanos. No va a estar solo con los que no conocen de Dios. Van a estar dentro de las iglesias. Por eso nosotros nos preparamos como consejeros cristianos o como consejeros seguidores de Yeshua o seguidores de Jesús, ¿verdad? Siempre tenemos que enseñar con la palabra, ¿verdad? Yo se los he dicho mucho, ¿verdad? Vea, yo siempre he querido enseñarles mi vaso. Vea, aquí tengo una ovejita negra. Vea. Para que vean. Aquí tengo una ovejita negra. ¿La ven? No. Y aquí tengo las ovejitas blancas, vea. Pero por dicha son más blancas que negras. Negra solo es una. ¿Vieron? La iglesia es igual, ¿verdad? En la iglesia van a ver ovejitas, cabras, cabritas, ¿verdad? Va a haber de todo. O sea, la violencia está en todas partes. En todas partes. Vamos a lidiar con esto siempre. El abuso es difícil de definir, quizás porque el término abarca tantas formas de maltrato físico, psicológico. La gente cree que el abuso la violencia se usa solo en golpes. Dice mi mamá, siempre decía que a veces marcan malas palabras que un golpe. Que el golpe se borró, pero que las palabras quedan aquí. ¿Verdad? Cuando tal vez le decía al papá a uno, usted es un tonto, usted no sirve para nada, usted es aquí, usted es allá. Eso fueron abusos psicológicos. Hay abuso espiritual, abuso físico y abuso psicológico. También hay abuso infantil, que el abuso infantil dice, incluye el maltrato. Punto 1. Abuso infantil. Incluye el maltrato físico o mental.
el abuso o la explotación sexual, el trato negligente o el maltrato de un menor de edad por parte de... Despacito. Voy muy rápido. Abuso infantil. Incluye el maltrato físico y mental. El abuso o la explotación sexual. También está la explotación que mandan a trabajar a niños, ¿verdad? También. El maltrato negligente o el maltrato de un menor de edad por parte de una persona que es responsable por el bienestar del niño. Y bajo circunstancias que perjudican o amenazan la salud o el bienestar del niño. Voy otra vez. Incluye maltrato físico o mental, el abuso o la explotación sexual, el trato negligente o el maltrato de un menor de edad por parte de una persona que es responsable por el bienestar del niño bajo circunstancias que perjudican o amenazan la salud o el bienestar del niño. Podemos ver muchos niños en la calle vendiendo cositas para llevarle a sus papás. Y muchas veces no precisamente porque el papá y la mamá están enfermos, sino porque tal vez son alcohólicos, son adictos, ¿verdad? Son personas que... Y lo peor es que llegan a sus casas y lo que reciben muchas veces es maltrato físico, psicológico, moral, sexual. Los niños son los que más sufren de maltrato por nosotros los adultos, porque no sabemos muchas veces educar a nuestros hijos. Y después nos vamos a quejar cuando estamos grandes porque los hijos son de X o Y manera. ¿Por qué mi hijo es violento? Si recibió violencia, que si lo que sembramos vamos a recibir. Hay otros niños que no, que nacen siendo violentos, pero tiene que haber una causa espiritual por medio de la iniquidad, ¿verdad? También. Pero por lo general, el niño que es violento ve violencia en su casa, ¿verdad? Muchas veces la violencia no viene ni de la casa. A mí me pasó con mi hijo Ángel, que él donde encontró violencia fue en la escuela, en la maestra. La maestra le decía bullying, la maestra, era algo terrible, amado. Imagínense que era tal la violencia que recibíamos por parte de esta mujer, que cada vez que yo llegaba a hablar con la maestra, porque el malo era Ángel, yo llegaba y me encogía, me ponía así como que cruzaba, yo llegaba donde la maestra y yo cruzaba los pies, ¿verdad? Y una vez me hacía así. Imagínense, yo que era una adulta, ahora mi hijo, ¿cómo se podía haber sentido? Donde todo era él, donde habían chiquitas o chiquitos que hacían cosas y decían que era Ángel, porque Ángel siempre es muy, él dice, sí, fui yo, sí, yo lo hice, pero entonces la gente se abusaba de él. Y todavía, cuando sale de la escuela y yo oraba y lo ministraba, amado, yo le he contado que a mi hijo lo mandaron donde el psicólogo y todo por hablar de la Biblia, donde mi hijo empezó a hablar del tercer cielo y todo aquello que estaba estudiando yo en aquel momento, y por decir y contar cómo eran las cosas, lo mandaron donde la psicóloga, donde la que tenía que haber ido era la maestra, la de problemas emocionales y la maestra de él. Por decirle a la maestra que le dijo, ¿qué hace usted antes de un examen? Ay, maestra, niña, es que yo oro. Es que su mamá a usted le enseña cosas mágicas. No, usted para poder pasar un examen, usted tiene que estudiar. ¿Caso que Dios le va a copiar? Es que su mamá le enseña cosas mágicas.
Y entonces se vuelve y le dice, no, mi mamá no me enseña cosas mágicas. Dios a mí me ayuda. Mi mamá me ha dicho que yo tengo que estudiar para que Dios a mí me diga las cosas. Para que el Espíritu Santo venga y me diga las cosas. Porque Él se crió desde mi panza yendo a estudiar conmigo teología y todo. Entonces era un chiquito que a los 7 años sabía un montón de la Biblia así. Y yo me quedé en segundo de la escuela porque la muchacha que trabajaba en mi casa se fue. Y ella en primero era la que me hacía las tareas y todo. Entonces yo llegué a segundo y yo no sabía nada. Y aparte que como ella se fue, yo entré en una depresión porque ella se había ido. Y resulta que cuando yo llegué a la escuela, yo me quedé en una escuela, en una esquina, porque mis compañeros de segundo empezaron a burlarse de mí, porque yo me había quedado. Entonces yo me metí en una esquina, porque desde ahí empieza la violencia, desde que uno es niño. Pero habría que ver de dónde venían estos niños también, que actuaban de X forma, que escuchaban en su casa. Pues resulta que vino la maestra de religión y me agarró aquí, amados, de aquí. Yo era una chiquita súper tranquila, o sea, yo era lo más tranquilo y lo más sereno y yo nunca he sido de pelear ni nada. O sea, yo siempre he tenido un carácter como todo, ¿verdad? Cuando ya provocan, pero cuesta mucho que a mí me saquen de mis sentidos. Entonces empezó a llevarme grupo por grupo y decían, ¿quieren esta cochinada chiquita? Es que no sirve para nada, se quedó en segundo. Hasta que llegó a la última aula y vino la maestra que fue mi maestra por muchos años y le dijo, ella no es ninguna cochinada. Y me la da. Hágame el favor y se retira. Yo me acuerdo, o sea, porque usted el niño siempre va a tener ese recuerdo aquí. ¿Quién lo trató bien y quién lo trató mal? ¿Verdad? Siempre, o sea, uno se pone a ver y uno siempre va a recordar quién lo trató bien y quién lo trató mal. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero uno dice, ay no, esa persona, yo me acuerdo cuando yo estaba chiquitilla, que llegaba y me hacía cosas, ¿verdad? Ya uno no siente el resentimiento, pero uno se acuerda. Entonces, esa maestra me agarró con cariño y empezó a formarme. Ella me llevaba a la casa, ella me daba comidita, ella me hacía pancito porque vivía a 100 metros de mi casa. Esa mujer me ayudó y yo era muy perezosa, amados, para estudiar. Mira que no me gustaba ir a la escuela ni nada. Me gustó mucho el colegio, pero la escuela nunca me gustó, nunca. Entonces, peor, ¿verdad? Decía mi mamá, si no se levanta se quedan burros. Y yo le decía, mami, ¿qué importa? Yo me quedo burra y me volví a poner la cobija y mi hermano decía que se quede burra su hey, pero yo me voy a estudiar, decía. Pero a veces la motivación que tenemos, yo sí tuve ya después, pero sí sufrí eso de que me agarrara la maestra de religión y me llevara aula por aula diciendo que yo era una cochinada. ¿Qué pasa? Yo dije, yo no quiero hacer eso nunca con nadie. Y cuando yo lo viví con mi hijo, con los dos hijos míos lo viví. O sea, era como una maldición ahí. Porque lo viví yo, Christopher, y lo vivió Ángel. Y yo he orado, amados, y vieron lo que me ha costado esa parte con ellos. Todavía Ángel entra al colegio y se topó dos profesoras que de una vez lo atacaron. Y lo bloquearon un montón. Hasta ahorita él está otra vez como, pero imagínense, han pasado como 4 años. O sea, el daño que se le hace a un niño en la violencia, amados, es duro. Poder ayudarlos cuando ya son adultos. ¿Por qué? Porque lo que usted tiene en su vida adulta son los temores que usted trae de niño, de la violencia y el abuso que usted sufrió. Cuando nosotros vamos a darle consejería, por eso siempre tenemos que irnos a la niñez. Por eso siempre tenemos que irnos desde antes. ¿Verdad? Mi papá le pegó a mi mamá cuando mi mamá estaba embarazada de mí. Y yo oigo un pleito y a mí me da horror. Son cosas que quedaron en algún momento. Me han ministrado, he orado y todo, pero yo no soporto oír pleitos. Yo no puedo. No me gusta. Una vez estaba en la playa, los que han estado conmigo antes, saben, estuve en la playa
para un 31 de diciembre. Y donde estaba él es como muy solo porque hay que ir en ferry y todo. Cuando yo salgo del hotel para ir a recibir el año nuevo, yo le digo a Enrique, siento algo feo. Y Ángel también. Mami, no, devolvámonos, mami, yo siento algo feo, mami, yo tengo algo feo. Y yo siento algo feo. Entonces llamamos a un primo Enrique que vivía ahí en la playa y le decía, no, aquí no va a pasar nada. Tranquilos, aquí es muy tranquilo, no tengan miedo. Y nosotros nos fuimos a celebrar a la playa el año nuevo. Cuando regresamos al hotel, como a las 3 de la mañana, yo empiezo a oír un golpe, ¡plazo!, en una puerta. Y oigo una chiquita que decía, papá, no le pegue a mi mamá. Papá, ¿por qué usted hizo eso? ¿Por qué usted se drogó? Ahora va a venir la policía porque usted mató a ese hombre, le decía. Ay, amados, ustedes no saben. A mí me temblaba todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Yo decía, si yo me muevo a la cama, ellos van a escuchar, que Ángel no escucha, porque antes de eso, Ángel había vivido un episodio de unos hombres de un bar aquí cerca de mi casa, que fue a la pulpería, y empezaron a lanzarle botellas a él y a otro amiguito. De la nada. O sea, los hombres estaban borrachos y él venía pasando por eso, y un hombre que se le había sentado en el parque aquí de Barba con un machete a ofrecerle droga. Entonces él venía como de esos dos impactos, y yo decía que Ángel no se despierte porque le va a dar algo. Eso fue hace como 3 años, 4 años. Y yo escuchaba, vea, cuando todo ese pleito terminó, yo me levanté con diarrea. O sea, era un susto. Y yo decía, Señor, ¿qué fue lo que yo viví? Que esto a mí me trae otra vez recuerdos. ¿Qué es lo que pasa? Y yo oía a la mamá que le decía, no, mi amor, a mí no me duele que me peguen, a mí no me duelen. Y yo nada más oía, amados, yo nada más oía, ¡pla, pla, pla!, donde le pegaba el hombre a la mujer. Y le decía, no, papá, y lo agarraba y lo abrazaba. Le decía, no, papá, por favor, papá, no haga eso. Y escuché en el fondo una señora mayor que era la mamá, una señora, una viejita. Y como que la viejita nada más hizo, ¡ay! Pero la viejita no dijo nada, nada. Cuando yo regreso a Heredia, yo llego y le digo a mi hermano, ¿qué pasó en mi niñez? Que a mí eso me tiene tan afectada y tengo tanto miedo. Y me dice, una vez papi llegó borracho y empezó a golpear la puerta. Y mami tuvo que agarrarnos a nosotros dos y salir corriendo de la casa. Hay episodios de violencia que nos van a afectar en el futuro a nosotros. Van a afectar a nuestros hijos. Cuando nosotros permitimos violencia, y la mayoría de mujeres permiten la violencia para que sus hijos no sufran. Y eso está quedando aquí, está quedando aquí, está quedando en el alma. Y la gente dice, no, yo no me dejo de este hombre porque ¿qué va a hacer de mi vida sin este hombre? Pero los hijos tienen que estar viendo violencia. Y entonces van creciendo con más traumas. Por eso hoy en día hay tanta gente con tanto daño. Con tanto daño. Psicológico, espiritual. Por eso vemos a las personas en la misma iglesia dañadas. Dañadas. Con recuerdos. Violentas. Porque creen que el que está a la par, el que está al otro lado, les va a hacer daño. Por eso, si usted es una hija de Dios, un hijo de Dios, usted tiene que demostrar amor. El amor todo lo sana, el amor todo lo puede. Todo, amados. Un día de estos vino alguien a hablar conmigo un asunto que había pasado. Yo dejé que hablar, a pedir perdón por algo. Y yo nada más le dije, si usted supiera cuánto la quiero yo a usted. Lo importante, vea, el semblante cambió. Porque el amor todo lo puede. Amén. Ok. Ahora vamos en el abuso conyugal. Punto 2. El abuso conyugal. La mayoría de veces la esposa es la víctima o el esposo también. Incluye la agresión física deliberadamente, amenazas de violencia, el abuso emocional,
incluyendo burla, negligencia y otras conductas denigrantes. Lo vimos en lo que era el sexo, que muchas mujeres son violadas por su esposo. Y hay esposos abusados también por sus mujeres sexualmente. Es parte de la violencia también, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa aquí? En la parte conyugal, la mayoría de veces la esposa o el esposo son las víctimas. Incluye la agresión física deliberada, amenazas de violencia, el abuso emocional, que incluye burla, negligencia y otras conductas denigrantes, y la participación forzada en el acto sexual. Eso es violencia también. Eso es abuso. ¿No me escuchan? Claro, yo sí, pastora. Sí. Yo sí. Luz. Pero, yo también te escucho, Luz, si no escucha Luz bien, se sale y vuelve a entrar, mi amada. Vamos a ver si vuelve a entrar Luz. Ajá. Sale y entra para ver si me escucha bien. Luz, si me escucha bien ya. Ok, ahí está. El abuso. Estamos concentrados porque va muy rápido. Ok. El abuso, después ven ya cuando lo resumo. El abuso sexual. No, está el 3, perdón. El 3 es el abuso a los ancianos. Hay abuso también a los abuelos. También hay abuso a los abuelos. ¿Verdad? También hay un abuso a los abuelitos, a las personas adultas mayores también. Ahora sí me escucha, Luz. Sí, señora. Bueno, sí. Gloria a Dios, qué bueno. Entonces, en el abuso de los... Le voy a repetir el abuso conyugal. Dice, la mayoría de las veces la esposa o el esposo es la víctima. Bueno, algunos de los dos son víctimas, igual los niños, ¿verdad? Igual los niños. Incluye la agresión física deliberada, amenazas de violencia. El abuso emocional incluye burla, negligencia y otras conductas denigrantes. De hecho, en todas las agresiones siempre va a haber burla y todos esos tipos, el bullying que le dicen ahora. Igual están los abusos sexuales, ¿verdad? En la misma parte del abuso conyugal está el abuso sexual también. Amén. Algo está pasando con la cámara. Abuso de ancianos. No, al enemigo no le gusta que uno hable de esto. Vea, me enfocó a otro lado completamente. Que nada que ver. Vamos a ver si ahorita se vuelve a acomodar. Me está enfocando en la parte de atrás. Vamos a ver qué es lo que está pasando en el nombre de Jesús. Todo lo que quiera venir y causar problema, ahora se va en el nombre de Yeshua. Se cancelan y se anulan los planes del enemigo. En este mismo momento. Ok, vamos a esperar a ver. Ok. Entonces, está el abuso a los ancianos. El abuso a los ancianos. Está enfocando atrás. El abuso a los ancianos. También. El maltrato a los ancianos incluye el trato grosero, golpes, negligencia. A ver, el abuso conyugal, el abuso a los ancianos, el maltrato de ancianos incluye el trato grosero, golpes, negligencia, agresión verbal, privación de alimentos o medicinas,
explotación financiera, maltrato sexual y el ignorar las necesidades de comodidad, contacto humano que tienen las personas ancianas. Voy de nuevo. Abuso de los ancianos. El maltrato de anciano incluye el trato grosero, golpes, negligencia, agresión verbal, privación de alimentos o medicinas, explotación financiera, maltrato sexual y el ignorar las necesidades de comodidad y contacto humano que tienen las personas ancianas. Las personas ancianas, mis amados, necesitan amor también. Y mucha gente no entiende esto. Muchas personas no entienden que la persona adulta que está en su casa necesita del amor también. No solo de reproches. No solo de reproches, sino también necesita amor. La persona anciana necesita que le den amor, cariño. Amén. Necesitan también que los vean, ser afectivos. Vamos a ver. Y también paciencia. Yo te voy a hacer una pregunta. Sí, claro. Ahora, no eché de nombre ni nada, pero yo vi una persona que es un anciano, pero a veces anciano le gusta también abusar, Sí. porque hay a veces que ellos actúan de otra forma y lo hacen de maldad. Sí, también hay ancianos violentos que abusan. No violento, no, pero yo no estoy hablando violento, está actuando diferente. Dice que se quiere matar, que es para que llamando la atención a la persona. Ah, ok. Sí, no, pasa mucho. El anciano por lo general es una... Ahora sí, ya. Es que me agarro la otra cámara que va para donde lo que no se tiene que ver. Los bolsos, las cremas y todo mío. Hay muchos ancianos que se aprovechan también y son violentos también. Sí, hay muchos ancianos que se aprovechan. Como soy anciano, entonces voy a ofender, voy a dañar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y más bien dañan. Ajá. Pero hay niños también hace eso, ¿lo sabes? También. Ahorita vamos a ver un video muy importante. Okay. Yo te lo digo porque yo lo he visto con mis ojos. Sí. Usted sabe que mi abuelita por parte de mi papá era muy mañosa. Muy mañosa es, ¿me entienden? Lo que es mañosa, Lucy y Amalia y la pastora Joana. Mañosa es alguien que le gusta llamar la atención, Ajá, entonces mi abuelita, ella era un amor conmigo, pero con mis otros primos trataba siempre de estarlos mortificando y cosas así. Y ella, siempre estaba peleando. Mi abuelita siempre estaba peleando. Entonces hay ancianos que son así, que son violentos y buscan cómo pelear, cómo hacer. Y si usted les dice algo, entonces ya dice que lo van a acusar también. O sea, es parte de la violencia que hay también. Y van a llegar... A veces dice cosas de lo... Sí. Es peligroso. Sí. Es peligroso. Igual que un niño. Porque yo te lo digo, pastora, porque yo lo vi, yo lo he vivido y yo lo he visto. Sí. Mi mamá tuvo que sacar a mi abuelita, le habían hecho un apartamento en la casa de mi mamá. Y mi mamá tuvo que un día tomar una decisión y decirle a mi abuelita que ya no podía vivir más porque llamó a la policía. Pero mi abuelita, la hija preferida de mi abuelita era mi mamá. La nieta preferida era yo. No me creía. Sí, no. Ella siempre nos chineaba a mi mamá y a mí. Pero viera que ese día fue algo curioso, algo raro y llegó
y llamó a la policía y llegó, y iban a sacar a mi mamá de la casa. Fue que ya mi mamá dijo que ella tenía esquizofrenia y un montón de cosas, pero también hay ancianos que abusan. Vamos por la parte del abuso sexual también. Está también el punto 4, que es el abuso sexual. Dice, puede coincidir con cualquier de otras áreas del abuso e incluye el exhibicionismo. Hay muchos hombres que les gusta andar a la mujer casi que desnuda para que los demás la vean y la admiren. O muchas personas que les gusta casi hacer el amor en la calle para que la gente vea que qué carga que son ellos como matrimonio. Eso es un abuso. Eso es un abuso sexual también. El contar lo que hice con mi pareja. El contar cómo es mi pareja en la cama. Todo eso son abusos. El abuso de obligar a otra persona a tener relaciones sexuales con el mismo sexo, ¿verdad? Que a veces pagan para ver la pareja cómo tiene relaciones homosexuales, o el swinger, o todas estas cosas que hacen. Y hay gente que obliga a sus esposos o esposas a hacerlo. Entonces, es parte del abuso sexual que hay también. El coito forzado, o sea, la violación y otras formas de comportamiento sexual al que la víctima se resista. Y el acariciar los órganos genitales de un menor o de una persona discapacitada o incapaz de poner resistencia. La persona, el abuso sexual va desde un bebé hasta un adulto mayor. Hay personas que abusan a sus abuelitos. Hay personas que abusan a sus bebés sexualmente. A sus hijos adolescentes. Un día de esos me decía mi hijo, mami, ¿hay alguien que sea capaz de tener relaciones sexuales con su mamá? Digo, claro, yo fui a visitar una casa. Uy, amados, que viera todo lo que se veía en esa casa. Era algo, los demonios que había en esa casa. O sea, yo nunca he visto tanto, bueno, sí, en otra casa, pero esa fue una terrible. Y ese hombre violaba a la mamá. Violaba y le pegaba a la mamá. Imagínense. Y la señora toda demacrada. Vea, yo no podía hacer nada, el hombre era loco. A nosotros, cuando yo llevé los cursos de consejería, llegaron unos policías a darnos también, porque cuando yo llevé cursos de consejería, llevaban doctores. Yo he querido traer a varios, pero es que con todo esto de la pandemia me ha costado mucho. Pero digamos, hubo una doctora, hubo un policía, hubo un abogado, varias gente nos llevó a llegar a dar charlas. Ellos dicen que uno debiera de denunciar cuando hay un abuso en un matrimonio. Pero yo les voy a decir la parte mía como pastora, como consejera, que tengo 24 años de ser consejera. Es muy difícil. Porque usted puede denunciar a la otra persona que está cometiendo el abuso. Pero ustedes saben que la persona que es abusada se vuelve víctima y codependiente. ¿Qué es codependiente? Codependiente es que cree que si usted no está al lado de esa persona se va a morir. Por eso la mayoría de gente que vive con personas con adicciones o con abusos o alcohólicos son codependientes de la otra persona y creen que si no están ahí, entonces la otra persona se va a matar. ¿Por qué? Porque el que comete abusos, el que es violento, siempre va a querer manipularnos. Si usted se va, yo me mato. Si usted se va, yo no vivo. Si usted se va, usted se va a morir de hambre o yo me voy a morir de hambre. O se hacen las víctimas o hacen que usted dependa de él. O se hace la víctima que depende de esa persona o le hace ver a usted que usted depende de él. Eso es la codependencia. La codependencia es creer que si usted no está ahí, la otra persona se va a morir. Entonces muchas personas aceptan golpes, aceptan cualquier cosa en con tal de que estar ahí porque el abusador o la abusadora lo hizo ver a uno y lo metió en esa enfermedad, porque la codependencia es una enfermedad, como es la adicción al alcoholismo, como es la adicción a la droga, como es la adicción a la pornografía, como es la adicción a la masturbación.
La codependencia es igual. ¿Por qué? Porque usted vive esclavo de eso. ¿Me entienden? Usted está viviendo esclavo de alguien. Entonces la violencia lo hace a usted ver que usted depende 100% nada más de ellos. Y usted dice... Y hay otra cosa que también te dicen, tú sin mí no eres nadie. Exacto. Por eso, porque hace que usted tenga una codependencia. O la otra persona tiene una codependencia hacia uno, o una dependencia también. Está la dependencia y está la codependencia. ¿Qué pasa? Entonces vamos y denunciamos nosotros como consejeros, que es lo que debiéramos de hacer. Pero entonces vamos muchas veces a poner en riesgo nuestra vida. Y tal vez la otra persona ni se inmutó, amados. Siguió porque dependía del amor de aquel hombre. Ahí siguieron. Por eso muchas veces, ahora yo veo mucho anuncio, que están hablando con la persona y le hacen señas, ¿verdad? Que por favor, que llamen a la policía y hacen una seña, ¿verdad? Yo no sé si es así, algo así es. Entonces está saliendo eso y que llega el policía y todo. Pero la mayoría de las personas que viven con personas agresoras vuelven al mismo lugar. Porque están casi seguras que dependen al 100% de esas personas. Están casi seguras que dependen del agresor. Entonces aquí va a haber un problema. Muchas mujeres aprenden a tener relaciones sexuales en violencia. Y si no es con violencia, ¿cuántas mujeres les gusta que le peguen, que les golpeen, que les den, que las amarren, que el fetichismo? Eso es violencia. ¿Cómo usted va a tener relaciones sexuales donde usted le dan con un látigo, amados? Donde usted la corta, es masoquista. ¿Sí? Eso es puro fetichismo. O sea, ok, hay unos que sí les gusta, pero es que, ¿cómo se le va a gustar que le peguen? O sea, algo mal tiene que haber, porque el dolor no es bonito. O sea, algo mal ahí. No es normal. Lo más bonito es que usted lo acaricien, que le diga te amo, eres la mujer más hermosa, pero no que le peguen y que quedar todo morado. Hay un daño ahí. Y en la violencia el problema es que nosotros como consejeros, como pastores podemos ir y después, ¿quién queda mal? Nosotros. Nosotros somos los malos. Entonces, por eso uno, si le pidieron el consejo, uno lo da. Y si no, uno escucha. Porque si usted le dice, deje ese hombre, esa mujer ya no sirve, divórciese, ¿cómo usted va a estar con una persona que le está pegando, que le está... Entonces, ¿qué va a pasar? Va a llegar el momento en que esa persona le va a ir a decir al esposo o a la esposa, es que su rey me dijo que me divorciara. Y tal vez uno me ha dicho, ve, a mí me ha pasado tantas veces, porque yo nunca le digo a nadie divórciese, a nadie le digo sepárese. Yo le digo, ¿cómo cree usted que va a vivir mejor? ¿Qué cree usted que es lo mejor? Pues yo nunca le digo a nadie hágalo. Ya, si es demasiada violencia, yo le digo, usted tiene la vida en sus manos. Usted decide. A mí me pasaba con mi hermana. Con mi hermana el esposo le pegaba y de todo. Y yo me metía y hasta arriesgué mi vida muchas veces, amado. Y cuando yo veía, ellos estaban ahí. Y mi mamá cayó en la misma violencia de ellos. Los dos eran adictos. Y mi mamá al final, con la codependencia de ellos, terminó defendiendo al esposo de mi hermana muchas veces, que era el agresor. ¿Sabes qué tremendo? ¿Por qué? Porque mi mamá vivió violencia a través del matrimonio de ella. Entonces hay cosas que no entendemos. ¿Por qué si yo vivo violencia? Porque yo voy a querer violencia para las demás personas. Pero es parte de la violencia que vivimos que quedó aquí. Que creemos que nosotros no nos merecemos nada y que lo único que merecemos son golpes, maltratos y que nadie nos trate bien. Eso pasa mucho con la violencia. Llegamos tanto a ser tan violentadas que nosotros creemos que no merecemos nada. Yo, gracias a Dios, yo tengo un esposo que, vea, amados, ni con el pétalo de una flor. Dios guarde, Enrique a mí toda la vida me ha cuidado. Enrique, él, antes de ofenderme, lo que sea, se queda callado.
Pero Jane, hay mucha mujer, yo no sé lo que es vivir violencia en mi hogar, digamos, por mi esposo, ni por mis hijos tampoco, jamás. Pero yo donde oigo tanta cosa que me cuentan, yo digo, ¿cómo aguantan? ¿Cómo soportan? O sea, yo no, yo pienso que yo no hubiera podido. Yo no hubiera podido. Tuve un novio que habló de mí una vez. Yo no lo permití, te lo digo sinceramente, pastora. Yo sé que a veces me decían, pero qué genio fuerte tú tienes. No, no. Si él me respeta, yo lo respeto. Pero mi mamá siempre me ha dicho a mí, defiéndate. Y yo me defendía, lamentablemente yo me defendía. Porque yo no voy a permitir que un hombre me ponga la mano encima. Pero ahí es donde se va creando violencia. Porque entonces yo voy aceptando la violencia y yo voy dando violencia. Entonces nos volvemos violentos también. Y de eso no se trata. Sí, por eso que se convierte por culpa o sea, de la pareja, la mujer se va a convertir en violencia porque si él le da, hay algunas mujeres que no aguantan la galleta del hombre, la mujer le va a devolver la galleta. Sí, pero entonces van a caer en violencia y que terminan viendo los hijos. Sí, no, imagínate el trauma. Tú supieras todo lo que me ha pasado. Mira, el que era mi pareja, tú no sabes tanto que él me daba a mí. Y lo que mío era bebecito. Por eso yo no me casé con él. Ajá. ¿Tú sabes cuánto yo se lo dije a Lucrecia? Yo le dije, Lucrecia, ¿tú sabes cuánto ese hombre me daba? Me daba delante de mi hermana, me daba, o sea, como si yo fuera hija. Y una vez mi mamá le dijo esto, y perdóname lo que dijo mi mamá. Mi mamá le dijo, ¿cuándo tú te metiste por debajo de mí? Tú sabes lo que te quiero decir, ¿verdad? Le quiso decir que yo no era hija de él, pero él varias veces, él me daba por nada. ¿Tú sabes cuántos termos ¿sabes? Los termos dice que le echan leche para los bebés? Ajá. Yo cargaba esa leche para cuando yo llevaba a mi bebé, yo llevaba la leche. Y él siempre me metía a bofetar. Yo le rompió como 20 termos la cabeza a ese hombre. Lamentablemente es así. Por eso fue que yo decidí separarme completamente de él. Qué horror, sí. No había, pero el que me ponía la mano encima era él, no era yo. ¿Entiendes? ¿Y cuánto tiempo soportó Amalia usted? Yo viví como 6 años con él y yo no quería separarme de él porque él se quería casar conmigo. Pero yo dije, yo no me voy a casar como tú eres. También era mujeriego. O sea, él era que me decía, tú sin mí no eres nadie. Y él quería que yo le cogiera miedo, porque él me arrastraba, me golpeaba, yo preñaba, él me golpeó. Para que lo sepa. Imagínense que, es que no. O sea, yo pasé por todo eso, pero después yo lo saqué de mi vida. Y yo misma eché para adelante. Sí. Terminé el 4 año, aprendí a guiar, conseguí trabajo y me compré y le di techo a mis hijos, gracias al Señor. Mi mamá dice que ella nunca le faltó nada tampoco, ¿verdad? Y nosotros quedamos pequeños y mi papá se fue para Estados Unidos y no le ayudaba a mi mamá solita, pero mami dice que ella empezó a prepararse antes, a estudiar, a prepararse, a poner su negocio. Y dice mami que cuando ya ella vio que ella ya estaba lista, fue cuando ella pidió el divorcio. Pero primero ella se preparó. Dice mami, yo ¿Él primero... le daba? ¿Ah? ¿Él le daba? Sí, dice mami que le pegó embarazada de mí. Sí. Ok, quiero que vean un video. Vamos a poner aquí. Vamos a ver cómo es esto, porque no está Enrique. Vamos a ver. No. Para ver, compartir ventana pestaña. Para ver. Pero para llamar a Enrique, para que me ayude un poquito en esto. ¡Flaco!
Venga, para que me ayude para compartir aquí, para compartir aquí, lo de la pantalla. Para poner este video. ¿Cuál? Aquí. Violencia familiar. Ese. Pero no se puede compartir. ¿Qué pasó? Era este. Ah, ok. Ya, lo voy a poner. Sí, pónganle ya. Pónganle atención a este video. La violencia en la familia no es igual a la que se presenta en la calle, en el trabajo o en la escuela. Desafortunadamente, la violencia familiar ocurre donde deberíamos estar más seguros, nuestro propio hogar. La violencia familiar ocurre cuando uno de los integrantes de la familia abusa de su autoridad, su fuerza o su poder para someter a sus miembros. El maltrato como una forma de violencia en cualquiera de sus formas es un acto de cobardía y en ningún caso se justifica. La violencia se puede manifestar en diferentes grados, mediante conductas agresivas que van desde gritos, insultos, burlas, ofensas, silencio, indiferencia, castigos, golpes, hasta casos de violencia sexual, privación de la libertad o lesiones que pudieran desencadenar un homicidio. Muchos son los factores que facilitan que el agresor ejerza violencia contra los miembros de su familia, teniendo como base la subordinación económica, moral y emocional de las víctimas con el agresor. Igual si el agresor tiene alguna adicción, problemas psicológicos o incluso enfrenta problemas laborales, entre otros. Una familia en situación de violencia no convive en armonía, por lo que la estructura que la forma se vuelve muy frágil. Y así, no se disfrutan los grandes momentos que la forman, como el crecimiento de los hijos. No hay solidaridad en las etapas económicas difíciles. No se disfrutan los eventos naturales de una familia, como nacimientos, graduaciones, bodas o vacaciones, por ejemplo. Si aprendemos a reconocer las distintas situaciones que pueden llevarnos a la violencia, podremos resolverlo. El agresor puede ser cualquier miembro del clan y generalmente maltrata a los menores a través de castigos, regaños, coscorrones, jalones o pellizcos. De esta manera, el niño aprende a someterse ante quien es más fuerte que él y lamentablemente también aprende a someter a quien es más débil. A pesar de que promueve y legisla sobre la equidad de género, algunos hombres actuando de manera machista se pueden volver violentos. Si provienen de hogares en los que hubo padres golpeadores, a veces imitan ese modelo de familia y pueden repetir el abuso. Algunos padres educan de forma tradicional, donde a los niños se les enseña a ser fuertes y duros, mientras que las niñas aprenden a ser tiernas, dulces o sumisas. En ambos casos, los castigos verbales y corporales están presentes en su vida bajo la premisa de enseñarlos a obedecer. Los agresores tienden a justificar el maltrato como resultado de la provocación o la desobediencia, sin comprender que solo logran crear resentimiento en ellos, afectar su autoestima y hacer que sean incapaces de amar, repitiendo el ciclo de la violencia. Para reconocernos en la violencia, las personas debemos revisar si las formas que vemos como normales son o no violentas. Por ejemplo, para corregir a nuestros hijos, debemos identificar cómo actuamos con ellos. Les gritamos, los golpeamos, nos burlamos, o cómo actuamos cuando nos enojamos. Les dejamos de hablar, los ofendemos, los insultamos. ¿Cómo son nuestras actitudes hacia otros? Para saber cómo actuamos ante las diversas situaciones, es fundamental conocer nuestra personalidad, es decir, todas las características, actitudes y rasgos relativamente estables de una persona que son responsables de su comportamiento en diversas situaciones. El ser humano necesita aprender a desarrollar una forma sólida de vida que le permita hacer frente a cualquier situación.
Nuestras leyes nos protegen con derechos y oportunidades para desarrollarnos y convivir en una ciudad en armonía y paz. Para que esto sea realidad, debemos evitar la violencia en cualquiera de sus formas, reconociendo los hechos sin paralizarnos ni avergonzarnos, jamás callando. Por el contrario, pidiendo ayuda y, si es el caso, denunciar las situaciones. Ok. Vieron de lo que hablábamos, ¿verdad? Vieron lo que estábamos hablando sobre la violencia. Ok, yo creo que si cada una de ustedes contaran, no terminamos la clase jamás, ¿verdad? Vamos a seguir aquí porque yo creo que todos hemos vivido en algún momento violencia de una o de otra forma. Muchas veces sufrimos violencia por parte de los hermanos. Y se da mucho, ¿verdad? Que los hermanos le pegan. Ustedes vieron que hay niños que, ¿verdad? Hay desde niños hasta los más grandes siendo violentos. Hay hermanos que maltratan y marcan también. No solo los papás. Hay hermanos también que dejan muchos daños. Violan también. Dice, los efectos y el abuso. Vamos con los efectos y el abuso. El abuso tiende a afectar profundamente a las víctimas y con frecuencia tiene una influencia que perdura a lo largo de la vida, que es lo que hablábamos desde el principio, ¿verdad? Que a veces a usted le pueden pegar, le pueden decir, pero las palabras a usted lo van a marcar. Recuerde que en la boca está la vida y la muerte. La boca tiene poder, amados. Hay enviaciones. Hay gente que no necesita hacer un altar. Más bien se complica más la vida. Si donde está el poder es en nuestra boca y en nuestros pensamientos. ¿Cuánta gente dice, bueno, voy a trabajar la mente? Y con la mente empiezan a mover vasos. Empiezan a mover objetos. Con la boca, lo que dicen, las maldiciones que envían. Con solo eso ya marcaron a un montón de personas. Es tremendo lo que se vive a través del abuso. Mucha gente se complica la vida y va y hace un montón de cosas y estudia un montón de cosas para hacer brujería y para hacer daño. No, la boca es lo peor. La boca es lo peor. Si hay alguien que quiere dañar a otra persona es con su boca. Ok. El abuso tiende a afectar profundamente a las víctimas y con frecuencia tiene una influencia que perdura a lo largo de la vida. Los distintos efectos del abuso se pueden agrupar en tres categorías. El abuso tiene influencia sobre 1. Los sentimientos. El abuso tiene influencia sobre los sentimientos, la manera de pensar y las acciones de la víctima. 1. Los sentimientos. 2. La manera de pensar. Y 3. Las acciones de las víctimas. Podemos ver que una persona que es abusada, agredida, maltratada, su pensamiento cambia. Tal vez era una persona súper empoderada, que trabajaba, que quería comerse el mundo y vino y topó con alguien que cataplum, lo tiró al suelo. Le bajó la autoestima, lo dañó con solo eso. Los sentimientos, ya no vuelven a creer en nadie, tal vez se divorcian, pasa de todo y no se vuelven a casar nunca más por el temor de que le vuelva a pasar lo mismo otra vez. Entonces la mayoría de personas que no vuelven a rehacer su vida después de un divorcio o a través de que quedaron viudos tal vez y no vuelven a rehacer su vida fue porque tuvieron relaciones violentas. Entonces creen que todo el mundo
es igual. Yo escuché una vez una mujer en el bus decir, gracias a Dios que ese pip se murió. Porque era un pip. Porque era terrible, porque yo lo odiaba, y decía más. Y yo iba escuchando, yo iba de pie, iba el bus así lleno. Y esa mujer dándole gracias a Dios en el bus que ese hombre se había muerto. Yo decía, yo sí sabía la vida de ella, porque sí estaba ahí entre una familia que yo conocía. Y uno como consejero amado se da cuenta de todo. Y yo nada más escuchaba y yo decía, la gente la está escuchando. Tal vez la está juzgando, pero no tienen ni idea de lo que esta mujer vivió. La gente siempre llega y le dicen a la esposa o al esposo, ay, lo siento mucho. Seguro usted ahora va a estar mintiendo. No, usted no sabe si es la libertad de aquella persona. Si es la forma de ser libre, más bien, de ser feliz a partir de ese momento. ¿Por qué? Porque vivieron violencia. Cuesta que una persona recupere su seguridad. Dime, Jackie. Hay muchas, ahora, bueno, dicen con lo del COVID, ¿verdad? Que el COVID ha traído mucho dolor, pero también ha traído mucha liberación. Porque hay personas que, digamos, se han liberado de muchos agresores, ¿verdad? Entonces también ha habido dolor, pero también ha habido parte de que personas que vivían bajo agresiones están bien, porque uno ha escuchado esos casos que usted dice, que esposas que vivían o hijos que vivían bajo agresiones, ¿verdad? Se murió la pareja y Sí. dicen, gracias al COVID. Qué horror, ¿ah? Sí. Qué horror, qué horror. Ok, vamos. Punto 1. Los sentimientos. Punto 1. Los sentimientos de las víctimas a menudo son de ira. Los sentimientos de las víctimas a menudo son de ira, temor, vergüenza, culpa, confusión e indignidad. Los sentimientos de las víctimas a menudo son de ira, temor, vergüenza, culpa, confusión e indignidad. Se sienten indignos. Se sienten no merecedores de nada. Uy, amados, qué duro, qué duro, qué duro. La manera, punto 2, la manera de pensar de las personas que han sido abusadas, la manera de pensar de las personas que han sido abusadas se caracteriza por una baja autoestima. De las personas que han sido abusadas se caracteriza por una baja autoestima. Las víctimas de abuso se consideran poco atractivas. Por lo general, la persona que ha sido abusada se siente feo, indigno, que no tiene derecho a nada. De las víctimas del abuso se consideran poco atractivas, incompetentes, inadecuadas, dependientes y no queridas por otros. Voy de nuevo. Incompetentes, inadecuadas, dependientes y no queridas por otros. Entonces, la manera de pensar de las personas que han sido abusadas se caracterizan por una baja autoestima. La víctima del abuso se considera poco atractiva, incompetente, inadecuada, dependiente y no querida por otros. Punto 3. En cuanto a sus acciones, la víctima de abuso tienden a desarrollar conductas antisociales. Las víctimas, en
En cuanto a sus acciones, las víctimas de abuso tienden a desarrollar conductas antisociales, problemas de aprendizaje en los niños también, ¿verdad? Tensiones interpersonales, desempeño deficiente en el trabajo y, como hemos visto, una tendencia a convertirse en personas violentas y abusivas. ¿Alguno se me quedó perdido? Y vuelvo a repetirlo. Ok. En cuanto a sus acciones, con mucho gusto, mi amor. En cuanto a sus acciones, las víctimas de abuso tienden a desarrollar conductas antisociales, problemas de aprendizaje, tensiones interpersonales, desempeño deficiente en el trabajo. Como hemos visto, una tendencia a convertirse en personas violentas y abusivas. ¿Todos copiaron bien? Dice, no podemos olvidar el abusador. Muchas veces esas personas sienten un remordimiento profundo y constante, especialmente después de que su conducta abusiva llega a ser conocida públicamente. Ustedes conocen a la gente que es agresora y abusiva, amados, que delante de la gente se muestra como un corderito, que dicen que son luz en la calle y oscuridad en la casa, decía mi mamá. Son luz en la calle y oscuridad en la casa. Esas personas que son agresoras por lo general van a aparentar que ellos son buenos, que ellos están felices, que ellos no necesitan de nadie más. Todo el mundo necesita de ellos, pero ellos no necesitan de nosotros. La persona que es agresora se cree doña toda y siempre anda buscando doña toda para los que están en otro país, o sea, lo más grande, ¿verdad? La Coca-Cola en el desierto, como dicen, ¿verdad? Creen que sin ella no van a vivir, ¿verdad? Creen que sin ella no van a vivir, o un vaso de agua en el desierto, para no decir marcas. Ok, vamos. ¿Sí? Bueno, por experiencia, ¿verdad? Nosotros estamos con una persona agresora y se conoce, ¿verdad? Uh-huh. Y este tipo de personas creen que las demás personas están en la obligación de servirles siempre. Aunque los traten mal a uno, aunque lo humillen, aunque lo ofendan, ellos siempre sacan, usted está aquí para servirme. Sí. Vos me tenés que atender. Exacto. Ese es tu trabajo. Tienen ese ego de creerse Mayor que los demás. como el faraón. Y cree que el sol circula alrededor de ellos. No, y lo mejor es que no viven sin uno, ¿verdad? Porque al final los que más necesitan son ellos de nosotros que nosotros de ellos. Amén. Porque uno tiene que servirle a ellos. Entonces al final más bien necesitan más ellos de nosotros que nosotros de ellos. Ok, voy aquí. Dice la consejería y el abuso. Puede ser difícil aconsejar tanto abusador como a la víctima, que era lo que hablábamos al principio. En ocasiones los consejeros tienen dificultad para decidir si deben creer en las denuncias del abuso interpuestas por niños pequeños o por ancianos, o a pesar de esos problemas, la recuperación del abuso se puede considerar como un proceso que se compone de 4 etapas. Ok, la consejería y el abuso se compone de 4 etapas. 1. La etapa de impacto. 1. La etapa de impacto. Puede durar desde unas pocas horas hasta varios días
y se caracteriza por la conmoción, la ansiedad, el temor y la incredulidad. Voy de nuevo. La etapa de impacto puede durar desde unas pocas horas hasta varios días y se caracteriza por la conmoción, la ansiedad, el temor y la incredulidad. ¿Verdad? Esa etapa de impacto, cuando usted dice, es que yo necesito ayuda, o sea, yo necesito salir de esto, ya es demasiado. Entonces la persona va a venir corriendo y va a llamar tal vez a alguien o lo va a llamar a uno directo y le van a decir, vea, Sujei, yo tengo una amiga que necesita ayuda ya, porque ya se cansó de la agresión y ella necesita ayuda. Ok, vamos a ver hasta dónde esa persona realmente quiere ayuda. Vamos a ver hasta dónde esa persona realmente quiere ser libre de la esclavitud. Vamos a ver cuánto esa persona realmente anhela ser feliz. Entonces van a haber varias etapas. La conmoción. ¿Qué hago? ¿Dónde voy? ¿Qué busco? La ansiedad. Necesito ya, inmediatamente. Entonces se ven envueltas las emociones. También, ¿verdad? Se ven envueltas las emociones y las emociones engañan. Entonces viene la ansiedad de qué hacer. El temor. Ahora sí, y si yo lo hago me va a pegar. Y si yo lo hago me va a pegar, me va a matar, porque tal vez el agresor dijo que lo iba a matar. O la mujer mandó y le dijo al hombre que lo iba a mandar a matar. Entonces viene el temor y la incredulidad. ¿Será que me van a ayudar? ¿Será que de verdad yo voy a salir de esto? ¿O será que yo tengo que vivir esclava toda una vida? ¿Será que yo tengo que vivir así siempre? Esclavo de la agresión. Todas estas etapas las va a pasar el aconsejado. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a comer? ¿Quién me va a mantener? ¿Quién me va a ver? Yo con los chiquitos pequeños. ¿Qué hago? La etapa de la negación. Esa es la segunda etapa, la etapa de la negación. Para poder manejar el estrés de la víctima, trata de dejar de lado el trauma del abuso y retornar a una etapa previa de funcionamiento. Por eso les digo, mi mamá estudió, se preparó y se separó de mi papá porque decía que ya no podía vivir más con él. Pero mami todavía lo pensó. Pero dice mami que ella antes de eso intentó matarse no sé cuántas veces. Porque decía, ¿y qué voy a hacer yo con mis hijos? ¿Y ahora qué va a pasar con mi vida? Y dice mami, ¿y sin Dios en aquel momento? Porque no conocía nada. Mi mayor ejemplo en mujeres, mis amados, se los digo yo aquí, es mi mamá. Mi mamá ha sido tan valiente, una mujer tan valiente. Mi mamá hace instalaciones eléctricas, mi mamá tiene 69 años y ella trabaja. Ella se ve sola. Es tremendo. Mi mamá es carguísima. Es mi mamá, pero es carguísima. La etapa de la negación, vuelvo a repetir, para poder manejar el estrés de la víctima, trata de dejar de lado el trauma del abuso y retornar a una etapa previa de funcionamiento. 3. La etapa de procesamiento. La etapa de procesamiento. Amados, a veces creemos que no hemos sufrido violencia, pero tal vez ha sido violencia espiritual o violencia psicológica, ¿verdad? Tal vez hemos tenido abuso sexual y no nos hemos dado cuenta. Y ya cuando venimos a estas clases, antes de ir a dar un consejo, ya Dios nos ha hablado a nosotros y nos ha sanado a nosotros. De eso se trata esas clases. Que antes de todo, Dios nos sane a nosotros y nos libere a nosotros primero. ¿Por qué? Porque aquí casi que todos hemos vivido en algún momento violencia. La etapa del procesamiento.
La etapa se inicia cuando la experiencia de abuso ya no puede ser reprimida. Cuando ya la persona dijo, hasta aquí, no más. Hasta aquí, no más. Esa es la etapa 3 del procesamiento. 4. La etapa de integración. 4. La etapa de integración, que es muy importante. Esta etapa tiene lugar cuando el individuo ya no se siente controlado o dominado por los efectos de las agresiones. La etapa de integración. Esta etapa tiene lugar cuando el individuo ya no se siente controlado o dominado por los efectos de las agresiones. Ya no lo pueden dominar, ya no los pueden amenazar, ya llegó la etapa en que ya se dijo hasta aquí y es hasta aquí. Un día de esos, una persona se separó del esposo y me llama y me dice, vea, mi esposo me está llamando. Resulta que ellos se divorciaron, ya se habían divorciado 2 veces. Una no salió el divorcio y en la otra ya se divorciaron de verdad. Y entonces el hombre había cambiado mucho y ellos dos se han dado vuelta y bueno, de todo ha pasado ahí, las 2 personas son adictas. Y resulta que este hombre llama a esa mujer y le dice que está en la casa. Y estaban los hijos de ella ahí que no son hijos de él. Y entonces ella no estaba y le dice que qué está haciendo él ahí. Le dice que ahí la espera. Entonces me dice, hey, voy a dejar el teléfono encendido para que usted escuche todo. Usted no sabe, amados, que eso sobra para mí. Yo atendiendo clientes y tratando de escuchar que no pasara nada, porque si yo oía que pasaba algo, yo tenía que llamar a la policía inmediatamente. Y entonces el hombre le lloraba y le decía, sí, yo fui, yo sé que yo nunca le di amor, pero tenía miedo de demostrarle mi amor. Es que usted sabe, decía, maldita soberbia, maldito orgullo el mío que me está haciendo perderla. Es un hombre sumamente agresor. Yo he estado en esa casa y cuando ese hombre iba a llegar era todo el mundo corra. Y lo peor era que no eran los hijos de él. Y los hijos de esa mujer tenían que servirle a ese hombre, porque ese hombre tenía que ser rápido. Y esa mujer a mí me gustó tanto, porque han sido años de estar con ella ayudándola. Y le decía a ella, ya me cansé. Y si un día dejé el papá de mis hijos, me cansé de él, de la violencia de él, porque el esposo también le pegaba, yo me cansé, me obstiné de dar el 90% a mi pareja y yo quedarme con el 10% que al final lo tengo que compartir entre mi hijo, entre mis hijos y yo. No es justo que yo usted le dé el 90% donde lo único que usted hace es agredirme. Y yo decía, ¡gol! ¡Gloria, Señor! Que esa mujer reconoció esto. Y yo no voy a retroceder, pero vea, y llorando, entonces yo me voy a matar. Como usted me lo dijo un día, llegaba y le decía a ella, vaya, mátese. Si tiene ganas de morirse, muérase. Si tiene ganas de consumir, consuma. Así me lo decía usted a mí. Y yo le decía a ella, muchas veces caí en la droga nuevamente por problemas con usted, porque usted a mí nunca me respetó. Vean, amados, era tan lindo ver el carácter de Dios en esa mujer. Porque eso fue Dios nada más. Porque una persona adicta es muy codependiente, muy dependiente y tiene todo. Aún aunque fuera adicta, aunque ya hubiera pasado el tiempo que fue adicta, quedan muchas inseguridades, muchos temores. Y ver esa persona empoderada, hablando y diciendo, yo quiero ser feliz. Y ese 90% que yo le he dado a usted lo quiero para mí, para darle el 100% a mis hijos también. Pero ya llegó al punto de que se dio cuenta de que había un problema y que había un problema grave. La
la etapa de integración. Entonces la integración esa etapa tiene lugar cuando el individuo ya no se siente controlado o dominado por los efectos de la agresión. Previniendo el abuso. Ya vamos a terminar esta clase, para terminar esta clase y no hacerla en dos. Previniendo el abuso. En los últimos años, el abuso y la violencia se han vuelto tan prominentes que un gran número de consejeros profesionales y grupos comunitarios han dirigido su atención a la prevención. Se han establecido líneas telefónicas de asistencia y grupos de apoyo para ayudar tanto a las víctimas como a los abusadores. Las sugerencias más para prevenir el abuso incluyen, número 1, para prevenir el abuso incluyen la educación, punto 1. Punto 2, el estímulo de la estabilidad individual. El estímulo de la estabilidad individual. Punto 1, la educación. Punto 2, el estímulo de la estabilidad individual y familiar. El estímulo de la estabilidad individual y familiar. 3. La enseñanza de destrezas interpersonales. 3. La enseñanza de destrezas interpersonales. 4. La acción social. 4. La acción social. Repito, 1. La educación. 2. El estímulo de la estabilidad individual y familiar. 3. La enseñanza de destrezas interpersonales. 4. La acción social. Estos pueden parecer ajenos al trabajo del consejero cristiano y al ministerio de la iglesia local. Sin embargo, a lo largo de la Biblia se hace énfasis en el deber de ayudar al extranjero, al huérfano, a la viuda, al pobre, al indefenso y a todos aquellos que están en necesidad. En la sociedad actual, ciertamente no existen personas más imponentes que las víctimas de abuso. El seguidor de Cristo tiene la responsabilidad de ayudar, proteger a aquellos que por distintas razones han sido abusados o se han convertido en abusadores. Nosotros tenemos la responsabilidad de ayudar a las personas que están en este caso. Como le dije antes, podemos llegar. Tenemos que tener cuidado de meternos ya en la parte legal, ¿verdad? Porque mucho abusador va a volver atrás. ¿Cuál es la conclusión sobre el abuso? El abuso y la violencia intrafamiliar son temas de gran relevancia. Son realidades que ninguna iglesia o consejero cristiano puede ignorar. Y mucho menos quienes hemos sido advertidos sobre las profundas necesidades de aquellos que son las víctimas y los perpetradores del abuso. Vuelvo a repetir, la conclusión es, el abuso y la violencia intrafamiliar son temas de gran relevancia. Son realidades que ninguna iglesia o consejero cristiano puede ignorar. Y mucho menos quienes hemos sido advertidos sobre las profundas necesidades de aquellos que son las víctimas y los perpetradores del abuso. Muchos abusadores van a venir a nosotros también a querer ayuda. Amén. Vean esos pasajes bíblicos.
dice dice el Salmo 11:5. El Señor pone a prueba al hombre honrado, pero repudia al injusto y al violento. Proverbios 3:31. No envidies a la gente violenta. No envidies a la gente violenta, ni escojas ninguno de sus caminos. Salmo 140:11. Señor, líbrame de los malvados, protégeme de los violentos. Proverbios 13:2. Con palabras sabias te conseguirás una buena comida, pero la gente traicionera tiene hambre de violencia. Qué tremendo ese pasaje, ¿verdad? La gente traicionera tiene hambre de violencia. Proverbios 10:6. El hombre honrado, Dios lo bendice. Al malvado, la violencia lo domina. Hay un montón de pasajes sobre esto. Proverbios 10:11. Ok. Salmos 10:17-18. Tu Dios mío reinas para siempre y escucha la oración de los humildes. Tú defiendes a los huérfanos y a los que son maltratados. Tú los animas y les prestas atención, pero a los que no te reconocen los echarás de la tierra, para que nadie en este mundo vuelva a sembrar terror. Amén. Ahí está hablando sobre la violencia. La Biblia dice igual que no tenemos que pagar, ¿verdad? Mal con mal, que está en Mateo 5:38. Amén. Ok, vamos a darle gracias a Dios por esta clase. Espero que les haya ayudado, amados. Si ustedes están viviendo episodios de violencia en sus casas, cada uno que está haciendo la clase, que va a hacer la clase, los alumnos, a los maestros, que sea de edificación para cada uno de los que escuchan esta clase en su determinado momento. Y doy gracias a Dios porque Dios nos está previniendo, nos está enseñando, nos está mostrando, nos está capacitando. Y solo el Padre Eterno merece gloria, honra y honor. Solo Él, amados. Si ustedes están recibiendo ese curso de consejería, es porque al primero que Dios quiere formar es a nosotros. Yo estoy dando ese curso y lo he dado muchas veces, lo he dicho ya. Pero es tremendo porque es como que si nunca lo hubiera dado. Yo digo, ¿pero qué es esto? Yo siento que hay materia nueva. O sea, que yo nunca di esto como lo estoy dando ahora. Es completamente diferente. Igual, un pastor que nunca permite que nadie predique, me dio 4 meses para que lo diera en los cultos. Yo lo di a nivel de iglesia, ese curso. A nivel de congregación. Y fue tan hermoso porque uno veía los gestos de la gente. Aquí lástima que no puedo verlos porque me apagan las cámaras, ¿verdad? Y otros por el internet. Pero en las iglesias los gestos de las personas. Yo estaba al frente y a mí me impactaba ver los gestos, porque yo decía, estos gestos quieren decir muchas cosas. Estos gestos quieren decir que ellos vivieron o viven lo que se está hablando aquí. Y era tremendo porque muchos lloraban durante la clase, eran impactados. Y bueno, yo sé que muchos de los que van a ver esta clase en determinado momento, Dios los va a tocar también y Dios los va a sanar. Quiero orar referente a esto, a esta clase. Yo no soy de ministrar en las clases, pero hoy quiero hacerlo. Es algo que Dios me está pidiendo. Voy a orar. Necesito que ustedes, los que puedan prender la camarita para poderlos ver, necesito verlos y para poder orar. Ok.
Padre, en el nombre de Yeshua, en este momento, Señor, venimos dándote gloria, honra y honor y alabanza. Padre eterno, en este momento ponemos, Señor, esta clase delante de ti, Señor. Eres tú, Señor, que caminas, tú delante de nosotros, Señor, delante de cada uno de nosotros, Señor. Tú eres el que ministra, Señor, a tus hijos, Señor, en este momento, a cada uno de los que están viendo esta clase, Padre Celestial. Tú eres un Dios eterno, un Dios perfecto, Señor. Y sé que a través de esta clase, Padre, tú le estás hablando a muchos, Señor. Tú le estás hablando a tus hijos en este momento. Padre eterno, todo aquel que ha vivido violencia, Señor, a través de sus papás, a través de sus hermanos, a través de amigos, a través de maestros de escuela, de colegio. Padre, si han recibido bullying en algún momento, a través de sus esposos, a través, Señor, de vecinos, ahora en el nombre de Yeshua, Padre, tú vienes sanando, tú vienes liberando, tú vienes, Señor, borrando, Señor, toda huella que haya quedado de violencia en la vida de cada uno de los que están recibiendo esta clase. Padre eterno, hoy te pido, Señor, que se ha quedado algo dentro de ellos, de lo que les ha afectado, con temores, con angustia, con rechazo. Ahora, Padre, en el nombre de Yeshua, Señor, declaramos que hay liberación, Señor. En este momento, Padre, tú empiezas a liberar, tú empiezas a pasar por la casa de cada uno de ellos. Tu Espíritu Santo empieza a ministrar, Señor, toda enfermedad que ha venido a través de la agresión, a través del dolor, a través de la opresión, a través, Señor, del orgullo de las personas que maltrataron. Si ellas fueron o ellos fueron los que maltrataron, Padre, hoy te pido que los perdones, que tú los liberes también, Padre. Ahora en el nombre de Yeshua, te pido, Espíritu de Dios, penetre en sus corazones, penetre en su alma, penetre en su espíritu, penetre en este momento en todo su ser, Señor. Borra de nosotros todo temor, toda angustia, Señor, toda huella que haya dejado, Señor, esta agresión, Padre. Hoy pido libertad, libertad, libertad. Hoy salen de toda cadena de dolor, de toda cárcel de dolor, de toda cárcel de opresión, de toda cárcel donde pudieron ser cautivos, de donde vinieron enfermedades, de donde ha querido los demonios muchas veces torturarnos para dañarnos a través que tal vez tenemos puertas abiertas todavía de dolor y angustia que hemos vivido, Padre. Tú sanas, Señor, columnas, tú sanas las espaldas, tú sanas los músculos de las espaldas, tú sanas, Señor, la cerviz, Señor, tú sanas sus úteros, tú sanas, Señor, las rodillas, tú sanas los pies, tú sanas los antebrazos, los brazos, los hombros, las clavículas, Señor. Tú sanas la tiroides, tú sanas ovarios, tú sanas páncreas, tú sanas hígados. En este mismo momento, Padre, todo aquel que reciba esta clase, Padre Celestial, te pido, Señor, que sea sano para que pueda ir y liberar a muchos, sanar a muchos, Padre, que están viviendo, Señor, en cautividad de dolor, en cautividad de opresión. Padre Celestial, en este mismo momento, Señor, te pido, Señor, borra completamente, Señor. Saca, Señor, de toda cárcel de chacales, Padre, de toda cárcel del olvido. Ahora, sheke baba baba y socoto baba baquete que baba. Oh, sheke baba y sotoro baba sea leve kentere. Oh, rababa sheke baba y sotoro baba cántara. Ahora, Espíritu de Dios, ¿dónde está ahora? ¿Dónde está cada uno de los que recibe esta clase? Ahora, en el nombre de Yeshua, entra, Señor, en sus esposos, en sus hijos, Señor, en sus jefes, en sus padres, en sus hermanos, Señor. Si hay alguien que ha estado enojados con ellos porque han estado obligándolos a que hagan lo que ellos quieren solamente, están obligándolos. El Señor me habla de personas que están obligando a uno de ustedes a hacer cosas que ustedes no quieren.
y los están obligando en este momento. Se corta toda agresión por parte de los hijos, ahora en el nombre de Yeshua, por parte de los hermanos, por parte de los padres, por parte de sobrinos, ahora en el nombre de Yeshua. Ahora, Padre Celestial, Espíritu de Dios, revélaselos a ellos también, Padre, que están haciendo mal. Revélaselos a estas personas que son agresoras. Padre, revélales a esas personas que son agresoras. Ato todo demonio de violencia. Ato todo demonio de dolor, de opresión, de enfermedad, de angustia, de temor. Lo echo fuera ahora en el nombre de Yeshua. Y lo enviamos al abismo. Ahora encarcelados. Los únicos que van a estar encarcelados son ellos. Los únicos que van a estar encarcelados son los demonios. Ahora atormentados por los gusanos ahora. En el nombre de Yeshua, toda palabra de maldición, toda palabra de opresión es cancelada y anulada. Toda palabra de enfermedad, toda palabra que usted no va a poder vivir sin mí, toda palabra de que te ha dicho, dependes de mí, ahora en el nombre de Yeshua. Tú dependes de Dios, tú dependes del dueño del oro y de la plata, tú dependes del Padre eterno, únicamente de Él, únicamente del Padre. El único que puede hacer milagros es Dios. Ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu familia, ni tu vecino, nadie le hará frente a Dios, nadie. Porque todos los que conspiren contra ti caerán. Caerán, dice el Señor. Todos los que han conspirado contra ti caerán. Oh, Rebeshichichi, Baba Keiji. Oh, Koto Baba Kaya Baba Isei. Oh, Rebebebebebebe Isotoro Baba Kea. Ahora, mía es la venganza, dice el Señor. Mía es la venganza. Mía es la venganza. Yo soy el que soy, dice el Señor. Yo soy el que soy, dice el Señor. En el nombre poderoso de Yeshua, Señor, sana completamente todo daño que sufriste a través de la violencia que recibiste, del abuso que recibiste. Dios sana tu alma, tu cuerpo y tu espíritu completamente. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. 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 Amén, pastor. Muchas bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, La amén. oración, pastora. Mucho gusto, ¿no? Esto lo mueve el Espíritu de Dios, ¿verdad? Eso, y si Dios lo está diciendo, Él conoce el corazón de cada uno de ustedes y lo que cada uno esté pasando, ¿verdad? Y lo que cada alumno está pasando. Y yo sé que no voy a hacer resumen de esta clase. No voy a hacer resumen de esta clase. Esta clase se va a dar así completa para que todos puedan ser ministrados. Amén. Ok. Dime, mi amor. Bueno, aquello que estuvimos hablamos de muchas cosas, y yo quería pedirle que se acuerda, Paz, que me había dicho que se iba a orar por mí, que iba a ministrar. Entonces, no sé cuándo. Ok, para ministrarla, está bien, vamos a ponernos de acuerdo, mi chiquita. Claro que sí. Cuando yo ya volví a nacer otra vez. Ah, bueno. Ok. Si alguna necesita administración, mis amadas, comuníqueselo a sus maestras. Igual las maestras se comunican conmigo, ¿verdad? Si alguna necesita que la ministre. Para empezar, ¿verdad? Igual las maestras ministran. Cada maestra con las que ustedes están se ministra en grupo. Y si cada uno necesita administración, por favor, dígalo. Para saber, porque si no yo no me doy cuenta. Por favor, me lo dicen
las maestras, y si las maestras necesitan también, ¿verdad? Porque aquí todas pasamos, ¿verdad? Por eso, y a mí me ministran los que no saben y no saben, a mí muchas veces me ministran ellas también a mí. Igual, aquí es por parejo, ¿verdad? Cuando yo he necesitado, ellas me ministran a mí, igual yo ministro, yo sí ministro a las líderes, las ministro yo, ¿verdad? No se permite que ninguna otra persona ministre. Y las alumnas las ministra la maestra. Muchas veces yo voy a estar ahí, pero a veces yo no puedo porque es mucha gente, ¿verdad? Y no me da. Si yo no trabajara sería más fácil, ¿verdad? Pero yo trabajo también, ¿verdad? Entonces, por favor, se comunican también con sus maestras. Igual, Marilyn, tenemos que pasarla. Yo a Marilyn no la he pasado. Tengo que pasarla, está en intercesión y necesitamos también ministrarla. En esta semana me pongo de acuerdo, mi chiquita. ¿Está bien? Ok. Muchas bendiciones, mis amados. Que Dios me las bendiga y que descansen. Bendiciones a todos. Chao. Bendiciones, pastora, Dios te bendiga. Amén. Bendiciones. Bendiciones a todos. Un abrazo. Que el Padre Eterno los bendiga. Bendiciones. Joana también. A Rosy.